Soy Patricia Mercado, senadora de la República, de la bancada de Movimiento Ciudadano. Oli, yo soy Ana Julia y soy comediante. Antes era publicista, pero ¿quién me importa el sueldo fijo? Soy comediante. Hola, mi nombre es Vilma Murillo Egurrola, soy comunicadora social periodista colombiana y digamos que en México el nombre para mi profesión sería comunicóloga. Además, soy consultora de imagen y ayudo a muchísimas mujeres a empoderarse de su imagen y de los mensajes que mandan con ella. Mi nombre es Paula Jimena Villanueva Arriaga, soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ahorita estoy a cargo de la Secretaría de Jóvenes de Morena en la Ciudad de México. Mi nombre es Penny Ramírez, soy fotoperiodista, defensora de derechos humanos y promotora cultural. Soy Susana Gisela Padilla Miguel y soy estudiante. Ana María Gaona Flores, soy dula, educadora perinatal y asesora de lactancia. Desde el 2016 trabajo en esto. Hola, soy Rosario Guerra, estudié la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM, donde actualmente soy maestra, ya por varios años. Además de mi actividad académica, escribo en el periódico El Financiero cada semana. Tengo un despacho donde me dedico al cabildeo, a la capacitación y a la apertura de nuevos negocios cuando hay conflictos para poder resolverlos. Y también me dedico a algunos otros temas de participación política en diversas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, primero el 8 de marzo es el día que se celebra a la mujer trabajadora. Y cuando hablamos ya de trabajadora en este momento, digamos, en este contexto, pues hablamos tanto de la trabajadora no remunerada, esas mujeres, ¿no?, que somos la mayoría de nosotras que realizamos el trabajo de cuidados de los vulnerables, niños, niñas, personas adultas mayores, enfermos, y el trabajo remunerado que en los últimos 50 años quizás cada vez más fuimos conquistando, ¿no? La posibilidad de salir a obtener un empleo, recibir un ingreso, manejar dinero, hacer empresas. Entonces, bueno, el 8 de marzo en primer lugar tiene ese significado para mí, el significado del reconocimiento de que el derecho al trabajo y el reconocimiento del trabajo no remunerado es una de las agendas más importantes en este momento en nuestro país. Pues creo que pues es un día en el que no debería, ¿verdad? Pero pues se le da visibilización a que las mujeres no tenemos tantos derechos como los hombres. Y entonces, pues es un día para recordarnos que todavía falta mucho por hacer y un montón de cosas que mejorar. Pero allá vamos. Yo creo que los significados sobre los diferentes términos y aspectos en la vida uno los va cambiando con el tiempo. Yo recuerdo cuando era niña que el 8 de marzo era un día de dar flores, chocolates y celebrar por ser mujeres. Sin embargo, siempre en mi mente me hacía esa pregunta de, ¿pero qué era lo que celebrábamos? De hecho, ya cuando llegué a la adolescencia siempre decía, pues yo a este día no le veo como tanta importancia para mandarnos como los mensajes y cosas así. Y hoy, como adulta, ya teniendo obviamente acceso a la información y gracias a todas las luchas que se han hecho sobre el tema de las mujeres y sobre el feminismo, creo que este es un día para conmemorar, para agradecer y para darle valor a todas esas mujeres que nos han permitido estar hoy con una voz más fuerte en la sociedad, teniendo una participación muchísimo más activa y sobre todo siendo conscientes de que nuestro valor no simplemente lo tenemos porque somos mujeres y qué lindas y hay que cuidarlas, sino porque como sociedad cuenta tanto nuestra voz como la voz del hombre. El 8 de marzo es una conmemoración internacional histórica en donde como mujer es importante estar en esta lucha en defensa de los derechos humanos de las mujeres y para mí significa muchísimo porque es respaldar, es apoyar
es estar en empatía y sobre todo en sororidad con muchas compañeras, amigas, familiares que han pasado por muchas condiciones deplorables, ya sea laborales, sociales, económicas, y pues la verdad es que es un momento de conmemorar, no de felicitar. Entonces es un día que hasta debería de ser feriado para nosotras las mujeres. El 8 de marzo es un momento que tenemos muy específico en el año para concentrar todos estos días constantes de lucha. Evidentemente hacemos constante el recuerdo de que no se celebra, que no hay por qué decirnos un feliz Día de la Mujer, sino más bien es pensar justo en estas costureras en las fábricas de Nueva York, es para recordar la lucha de estas mujeres por sus derechos, recordar que también tenemos una lucha muy específica para las mujeres en este país, para una vida libre de violencia, para recordar que también pues hemos sido objeto de violencia histórica, sistémica e institucionalizada. Es un día justo para que todo gire alrededor de esta discusión, a pesar de que constantemente tratamos de hablarlo y de ponerlo en torno en la conversación del día al día. Es un día que no podemos evadir esta conversación. Es un día que necesitamos inevitablemente hablar sobre estas violencias de las que hemos sido objeto a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo y en el presente. Es una fecha muy importante para las mujeres a nivel mundial. Se conmemora la lucha por su participación en la sociedad. El 8 de marzo pues es el Día Internacional de la Mujer. Es un día en el que todas las mujeres expresan su unión, no importa su estado económico, su nivel económico, su lengua, su cultura. Es un día como para celebrar y conmemorar que los derechos de la mujer van teniendo más y más lugar dentro de nuestra sociedad y que la lucha sigue, que la expresión de sus derechos, la expresión de sus necesidades sean escuchadas. Y es un día en el que tanto se celebra como se visibiliza este trabajo. El Día Internacional de la Mujer, si bien surge de la lucha de las feministas y su asesinato en Haití, es mucho más que eso. Es para mí un día en el que se recuerda que hombres y mujeres somos iguales. Nosotras como mujeres somos la mitad de la humanidad. Sin embargo, por siglos hemos sido relegadas de muchas actividades y hemos sido invisibilizadas. Es decir, en un principio no teníamos ni siquiera posibilidad de tener derechos jurídicos, después no podíamos acceder al mercado de trabajo, no podíamos acceder a la educación, ni siquiera teníamos derecho a la patria potestad de los hijos. Entonces el que Naciones Unidas ya haya instituido el Día Internacional de la Mujer y la Agenda de Naciones Unidas haya formado ONU Mujeres y que se haya creado la CEDAW, que es una declaratoria contra todo tipo de violencia y discriminación contra las mujeres, es un avance muy importante en el camino que la humanidad tiene que recorrer en el tema de igualdad. Creo que para mí el Día Internacional de la Mujer representa toda esta lucha que ha venido dándose por siglos para reivindicar los derechos de las mujeres y su igualdad y su derecho a participar de las decisiones que se toman en su comunidad y en su sociedad. Lo que pasa es que el Estado mexicano es muy grande. El Estado mexicano son los 3 poderes, son los 32 entidades y sus gobiernos, los gobiernos municipales. Y yo creo que hay una diversidad muy grande. Unos están más cerca, unos están más, digamos, haciendo políticas a favor de los derechos de las mujeres. Otra cosa, me parece que, digamos, el presidente de la República tiene poca simpatía en este momento por la agenda feminista, las demandas y las movilizaciones del movimiento de mujeres en el país, pero también tiene el Instituto Nacional de las Mujeres, digamos el Ejecutivo, que es un equipo de mujeres feministas que está tratando de incidir para que la política pública en el Ejecutivo sea una política pública con reconocimiento del derecho de las mujeres y que avance en la igualdad de oportunidades
oportunidades y de trato. Entonces, bueno, pues creo que el Estado en primer lugar es eso. Pues siento que al Estado no deberíamos ni siquiera que exigirle estas cosas, o sea, ni siquiera tendríamos que hacer presión en cosas tan simples como los derechos. Siento que están reaccionando poco a poco, sí estamos logrando cambios, pero insisto, es a través de la presión social, y si esa es la manera, pues lo vamos a seguir haciendo. El Estado, mientras siga siendo, mientras sigamos siendo gobernados principalmente por hombres, y sobre todo por hombres que todavía tienen modelos antiguos, digámoslo así, va a seguir estando en deuda con las mujeres, y sobre todo creo que se ha hecho una labor de satanizar de pronto las luchas que vienen haciendo las mujeres, digamos, en los medios, en los discursos que se dan, en la manera como se atacan, por ejemplo, las marchas. Entonces creo que sigue habiendo esa deuda, como que siguen censurando un poco estos movimientos que se vienen haciendo y tratando de hacerlos ver como exagerados cuando realmente son necesarios. Entonces creo que hay una deuda por parte del gobierno. Sin embargo, también creo que poco a poco vamos cambiando. Me parece que hoy en día el Estado apoya en algunas circunstancias y en algunos momentos en temas en la lucha de la mujer. Falta muchísimo, pero la 4 Transformación ha estado apoyando en muchos aspectos, ya sea laborales, económicos, sociales. Me hace muy peligroso el cómo hablan de ser el gobierno más feminista sin realmente generar políticas públicas eficientes y de fondo, sin erradicar este 98.6% de impunidad en delitos de materia sexual, hablar de que se aumentó la tasa de feminicidios diario de 10 a 11, sin que realmente haya una discusión profunda ni una agenda de trabajo específica. Hablar de que son el gobierno más feminista solo porque hay mujeres dentro del gabinete, o hablar de que es el gobierno de la paridad de género como se ha manejado, no es solo darnos los cargos, que también es necesario que haya mujeres en los puestos de poder, sino también es atender las causas profundas que nos marcan como mujeres, de la inseguridad, la violencia, el machismo, el patriarcado. Se puede visualizar una postura intolerante. Eso se refleja en las escuelas, cuando las figuras de autoridad, los directores y los maestros, no ven bien cuando las alumnas alzamos la voz a algún tipo de violencia de género o acoso que recibamos por parte. La verdad no tengo ninguna postura en ese sentido. Yo casi no veo las noticias, no me da tiempo como de informarme para tener una postura más definida, para tenerla con más claridad. El Estado mexicano ha ido un poco tarde con las mujeres. Su derecho al voto apenas lo reconoció a mitad del siglo XX, cuando empezó desde el siglo XIX a darse este derecho. Después de eso tuvimos un tiempo pues muy complicado, porque era solamente 1 o 2 o 3 mujeres las que destacaban en el ámbito público, y lo mismo pasaba en el ámbito privado. Después de eso, por ser firmantes de los pactos de Naciones Unidas, tuvimos que aceptar las famosas cuotas o acciones afirmativas, que básicamente lo que buscaban era darle la posibilidad a las mujeres de ejercer sus derechos políticos. Y en ese sentido es hasta 1993 cuando se da la cuota 70-30 en el tema de la participación de las candidaturas en las fórmulas de los partidos. No era obligatoria, después se volvió obligatoria. Después, con la lucha que fueron dando los grupos feministas y por las presiones también internacionales de los tratados firmados por México, la cuota se movió al 60-40. En este momento, el Estado mexicano no apoyó mucho el tema, y los partidos políticos decían que no había mujeres, que de dónde iban a sacar el 40%, que no había experiencia.
y que por lo tanto era muy difícil cumplir la cuota. Sin embargo, el Instituto Electoral se mantuvo firme y dijo que quien no cumpliera el 60-40 no podía registrar. Entonces se dio el fenómeno que hoy conocemos como las Juanitas. Se pusieron propietarias mujeres y suplentes hombres. Normalmente las propietarias eran la hija, la hermana, la tía, la esposa, etcétera. Renunciaban al cargo y entraban los señores. Todos los partidos, a excepción de Nueva Alianza, hicieron esta trampa, perdón, tampoco el PAN lo hizo. Y entonces vimos burlados los derechos de las mujeres. Pues mira, hay muchas deudas. Yo creo que una de las más importantes que se está avanzando en nuestro país son sobre todo dos. Una que es la falta de reconocimiento sobre el derecho que tenemos a decidir frente a un embarazo no deseado, frente a un embarazo no planeado, y tener, digamos, y que esto abarque todos los aspectos que necesitamos para realmente tener ese derecho a decidir, desde educación sexual, pasando por anticonceptivos seguros y masificados, digamos, para todas las mujeres a lo largo y ancho de los países, y el derecho a la interrupción del embarazo, es decir, al aborto. Entonces, me parece que esa es una de las deudas más importantes que tenemos en este momento. Y otra deuda es que la división sexual del trabajo está casi intacta. Es decir, las mujeres ya salimos, ya tenemos derecho a la educación, al trabajo, a la participación política, y sin embargo, esta división sexual del trabajo, donde las mujeres estamos encargadas del trabajo de cuidados y del trabajo doméstico, y los hombres pues están, digamos, siguen siendo estos proveedores, ¿no? que están fuera, que están en el mundo remunerado, sobre todo, pues esta división no se ha movido. Pues yo creo que el responsable es el sistema en el que fuimos educados, educades. Creo que no hay responsables, o sea, solo la manera en la que se desarrolló la humanidad y en la que de un momento a otro nos convencieron a las mujeres de que no valemos tanto ni somos tan fuertes, así como convencieron a otras razas y a otros países de lo mismo. No sé cómo lo hicieron, pero pues supongo que se volvió un sistema en el que ya ni siquiera notamos que la estábamos cagando, y ahora que abrimos los ojos, pues estamos cambiando, pero nos va a costar un rato. No soy mexicana y por eso yo quisiera no entrar a hablar específicamente de México. Sin embargo, creo que Colombia es un país hermanado con México y tenemos muchas cosas en común. Así que probablemente para mí sea un poco más cómodo hablar de la realidad colombiana, que creo que no se aleja mucho de la realidad mexicana, y en general hablar del mundo. Yo creo que en Colombia se ha ido poco a poco dando espacio a la mujer. Cada vez vemos, por ejemplo, más mujeres aspirando a cargos, por ejemplo, para el Congreso o la Asamblea. Cada vez vemos más mujeres encabezando, digamos, proyectos. Vemos, por ejemplo, un caso que ocurre en Colombia que también está pasando en México, y es que la mujer que está a cargo de la ciudad más importante, pues, o la persona que está a cargo de la ciudad más importante de Colombia, que es Bogotá, es una mujer. Primera vez en la historia de Colombia que una mujer llega a este cargo, que sería de muchísima importancia. Y en México, pues también actualmente la mujer que encabeza o que lidera la Ciudad de México, pues es Claudia Sheinbaum, una mujer. Bueno, es una deuda histórica en diferentes niveles, ¿no? Para empezar, pues la brecha salarial, que actualmente todavía es del 40%, y además solo hablamos de el trabajo que es remunerado, que es el trabajo que se hace fuera de casa, y no pensamos también en esta parte del trabajo no remunerado, que es en casa, que es la limpieza, el cuidado de los hijos, la manutención del espacio común. O sea que ha sido muy fácil para los hombres, bueno, salgo a trabajar y como yo soy el sustento solo regreso y me quedo en casa, ¿no? Aquí hay muchas mujeres trabajadoras que hacen doble jornada. Estadísticamente las mujeres trabajan hasta 16 horas al día, contando el trabajo fuera de casa y el trabajo de casa. Entonces también
ha sido muy complicado que las mujeres accedan a puestos de poder, porque no falta quien diga, bueno, ¿y si te embarazas, qué pasa? Eso también pues ha sido como una violencia a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que el hecho de poder dar vida, tener un embarazo, sea un impedimento para crecer en lo laboral, y que esto también sea un argumento para reducir el pago o para no contratar a las personas, ¿no? También hay muchas mujeres con una capacidad brillante para tener cargos de poder importante, pero no son las suficientes. En México solo 4 de cada 10 mujeres pueden acceder a una educación universitaria por una multiplicidad de factores, que sí, muchos también afectan a los hombres, pero principalmente a las mujeres. Se debe mucho. Para mí, los responsables son los jefes de familia, padres y madres, que nos dan una educación machista, que nos dicen desde en qué deportes podemos participar hasta la ropa que debemos usar. Yo odio las faldas, pero amo los pantalones. Bueno, México, en el aspecto de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, me parece que sí nos tienen una gran deuda, porque México lamentablemente es el primer lugar de cesáreas en Latinoamérica y cuarto lugar de cesáreas en el mundo. Entonces, esto habla de un alto índice de violencia obstétrica, un alto índice de ignorancia también de parte de las mujeres en cuanto a sus derechos reproductivos y para el nacimiento de sus bebés, pero también habla de un gran negocio que hay detrás, que se le llama pues la mafia de las batas blancas, en donde hay un gran interés económico por solamente practicar cesáreas, sin importar pues lo que esto conlleva también en la salud emocional y física, tanto de mamá como bebé, a corto, mediano y largo plazo. Básicamente los responsables son los gobiernos de los países, porque son los responsables de sacar políticas públicas que impulsen la igualdad entre hombres y mujeres. La deuda histórica con las mujeres es impresionante. Tomó siglos poder llegar a hablar de igualdad entre hombres y mujeres y ha tomado muchas décadas lograr legislar en la materia en todos los países miembros de las Naciones Unidas, con diversas modalidades, de diferente forma, con diferentes leyes, pero poco a poco se va avanzando. El problema para las mujeres es que el rostro de la pobreza es de mujer. Y las mujeres, para sacar adelante a sus familias, muchas veces son abandonadas por el cónyuge y deben enfrentar situaciones muy difíciles para poder criar a sus hijos. Para eso el sistema de guarderías, el sistema de cuidados a infantes, que aquí fue desaparecido, y muchas otras acciones como políticas públicas ayudan a la formación de los niños, sobre todo en sus primeras etapas, que son las más importantes en su desarrollo. La deuda que tiene la sociedad para con las mujeres que trabajan y crían hijos es muy grande, sobre todo porque la crianza no es solamente responsabilidad de la madre, debe ser una responsabilidad social. Y el tema de las mujeres como cuidadoras de la familia es otro tema también poco considerado. Es decir, se asume que las mujeres deben cuidar a los viejos y a los enfermos. Y realmente estos cuidados tienen un costo que no está reflejado en las cuentas nacionales y hay una deuda con todas estas mujeres que cuidan a sus familias de la mejor forma que pueden, algunas con ayuda, otras sin ayuda, pero que tienen esta limitación para poder desarrollar otras actividades. También, desde luego, está el problema del famoso techo de cristal, de la falta de promoción de las mujeres hacia puestos directivos, de la falta de capacitación y de oportunidades para las mujeres y desde luego hay muchas otras barreras, el lenguaje inclusive es sexista, no se ha logrado todavía avanzar en un lenguaje igualitario, y hay muchas deudas pendientes con las mujeres que yo espero que los estados, nación, vayan resolviendo. Bueno, opino lo mejor.
Opino lo mejor. Yo soy una feminista que también empecé a los 18, 19 años. Tengo en este momento 64 y me parece, digamos, que esa energía de las colectivas, de feministas jóvenes en el mundo, pero sobre todo ahora en América Latina, la marea verde a favor del derecho al aborto, aquí en México, digamos, estos grupos de mujeres jóvenes que están realmente poniendo en el centro, que no están dispuestas a seguir recibiendo acoso, violencia en la calle, en el transporte público, al interior, digamos, de los hogares, en las universidades, o sea, que están poniendo en el centro que todo este mundo que les garantiza sus derechos está acotado por violencia. De acuerdísimo en que la juventud, después de tantos años de vivir en este sistema, como que de pronto llegó la juventud y dijo, hey, ¿no se les hace que estamos haciendo mal esto? Y todos, claro que no, así se ha hecho durante muchísimos años. ¿Tú qué sabes, escuincle, mocoso? Y pues creo que la juventud, a la que llaman generación de cristal, pues tal vez la llamen generación de cristal porque está alzando la voz por cosas que nosotros nos aguantamos en el pasado. Y no tenemos que aguantarnos. Aguantarnos es huir del problema y alzar la voz me parece más valiente. Entonces, gracias, juventud. Yo creo que los jóvenes son y serán siempre los llamados a hacer que las cosas pasen, a permitir que hayan cambios. Los jóvenes son necesarios y aunque ya uno, a medida que va creciendo y se va, digamos, metiendo dentro del sistema, a veces ve a los jóvenes exagerados, pero los jóvenes siempre, en todas las luchas, han sido los que han portado la voz y los que nos llevan al cambio. O sea que yo creo firmemente en que necesitamos que los jóvenes sigan moviéndose. Yo hoy no salgo a las luchas, a las marchas, no lo hago, la verdad, pero desde mi pantalla, desde el televisor, apoyo a todas esas mujeres que tienen el coraje de salir y de luchar por todas. Generaciones más arriba que nosotras, pues su lucha fue más desde lo académico, ¿no? Desde ser unas grandes profesionistas con una educación y una trayectoria para poder tener la validez de señalar violencias a través de su prestigio académico, ¿no? Ahora a nosotras es como, bueno, no importa el prestigio académico, todas tenemos derechos, todas tenemos el derecho de luchar y de cuestionar, y ahora esta generación es muy importante también lo que están haciendo, porque están resignificando y deconstruyendo muchas construcciones sociales, están cuestionando abiertamente, también están haciendo un trabajo impresionante sobre hablar de la diversidad, ¿no? No solo en función del feminismo, sino también en cuestiones de, no sé, el género no binario, de hablar de las mujeres, hombres trans, ¿no? En normalizar todo este tipo de cuestiones que mucho antes no se hablaban, ¿no? Nosotros nos sentíamos grandes revolucionarios peleando por los matrimonios homosexuales y ahora, bueno, el género es fluido, las relaciones no son monogámicas, ¿no? Entonces, ellos tienen como un despertar y hablan de muchos temas y además rechazan sistémicamente la violencia, ¿no? Entonces es muy importante el papel. Quizá a veces yo lo que le cuestiono a la juventud es la falta un poco como de ver hacia las experiencias anteriores, ¿no? De no ver tanto hacia la teoría, sino la práctica. Quizá mi generación fue muy teórica, pero es una cuestión que yo a veces, pues sí critico, ¿no? Que hay falta a veces de teoría. No digo que la teoría lo sea todo, pero debe ser un acompañamiento entre la acción y la teoría para hacer como una construcción mucho más profunda. Ya era hora que nos empezaran a ver como una generación con fuerza y no como una generación de cristal. El que nosotros los jóvenes digamos lo que nos insulta o nos indigna no quiere decir que seamos débiles, nos vuelve conscientes. Pues me parece que sí, cada vez tenemos más, la juventud tiene más conciencia de alzar su voz, de expresar sus
lo que necesitan, ¿no? De expresar lo que ellas piensan y ellos piensan. Y también cada vez más, pues en mi ámbito, las mujeres buscan el parto natural, buscan el parto respetado, buscan el apoyo para su lactancia y buscan también la participación activa de sus parejas en el parto y en la crianza y en la organización familiar, pues para atender a sus hijos. Entonces, me parece que no es algo que surja de cero, sino que también considerar que detrás hay muchos años de lucha feminista, de movimiento feminista, y que va abriendo puertas y que va también haciendo logros para todos. El movimiento feminista hoy en día tiene más jóvenes que las que tuvimos cuando nosotros empezamos con los movimientos feministas. Y eso me da mucho gusto porque yo entiendo mucho a las jóvenes que en la mañana tienen que servir el desayuno, despachar al marido y a los hijos. Luego tomar el transporte público donde son a veces acosadas. Luego llegan al trabajo y pueden ser hostigadas. Luego salen y toman la combi y son asaltadas. Y luego tienen que llegar a dar la cena y a atender todo esto. Bueno, pues obviamente las mujeres están ya desesperadas. Lo que está sucediendo de las dobles y triples cargas de trabajo va cambiando un poquito con la participación y el cambio de mentalidad que están teniendo también los jóvenes. Esto es un tema no solamente de mujeres. Todo el tema de la mujer está íntimamente relacionado con el tema de las masculinidades. Y en ese sentido, a mí me da mucho gusto ver a jóvenes en general, hombres y mujeres, cambiando estos estereotipos que causaban discriminación y que causaban conflictos entre las acciones que se llevan adelante en la casa y en el trabajo. Entonces yo pienso que la juventud ha tomado un papel más activo, lo vemos en las marchas del 8 de marzo, hay críticas a las chicas que son más agresivas, pero pues yo también entiendo que muchas mujeres son violentadas normalmente en sus casas, normalmente por parientes cercanos y normalmente no hay castigo, hay silencio y hay represión. En ese sentido, obviamente la respuesta de las jóvenes activistas puede ser muy violenta en contra de los abusos que han sufrido y que muchas veces ni siquiera salen a la luz. Por eso yo siempre les digo a las mujeres, hay que alzar la voz, hay que decir las cosas y hay que actuar, no se queden calladas. Bueno, sí, yo soy una feminista socialdemócrata y por supuesto, hay una corriente feminista, ¿no? Desde Class Setting, ¿no? Y el 8 de marzo, feministas socialistas, pero yo, digamos, afidándome a esta ideología socialdemócrata que finalmente sus convicciones parten de construir sociedades de derechos, construir sociedades de libertades, y bueno, para mí ahí, ¿no?, se inserta la propuesta feminista, que finalmente es una propuesta social, que finalmente es una propuesta cultural, política, intelectual, que atañe, digamos, a hombres y mujeres, que atañe a toda la diversidad de nuestras poblaciones. Así es que ahí estoy. También a la corriente, digamos, que plantea más bien como el reconocimiento de derechos y el reconocimiento de las libertades de las mujeres, y en este sentido no soy abolicionista, todo lo contrario. Cuando yo fui secretaria de Trabajo del Gobierno de la ciudad, pues entregué credenciales de trabajadoras no asalariadas a las trabajadoras sexuales para que pudieran realizar su trabajo en las mejores condiciones. Y bueno, a esas corrientes políticas pertenezco. Perfecto. Sí me siento representada por el movimiento feminista, me considero feminista, obviamente no, hay un montón de cosas que todavía necesito aprender, seguramente hay un montón de cosas que hice mal en el pasado, pero estoy en este reconocimiento de mis acciones, de lo que hago después, de mi trabajo, como pues yo me dedico a la comedia, entonces cómo encontrar la manera de
darle una doble pensada a las cosas para no pasar por encima de los derechos de nadie. Y esa clase de ejercicios me parecen muy poderosos y pues trato de educarme todo el tiempo, de cuestionarme. De las corrientes del feminismo, la verdad, yo no conozco mucho. Yo creo que soy feminista, me considero una mujer feminista, creo, pues, y porque sobre todo sueño, igual que las mujeres que hacen parte de estos movimientos, en que cada vez tengamos las mujeres más participación, que haya igualdad, que haya equidad con nosotras. Entonces, si bien no hago parte ni de un movimiento ni de una corriente, apoyo todo esto que vienen haciendo las mujeres que participan, y sobre todo creo y sueño con que en algún momento la sociedad sea mucho más equitativa para todos. Me siento relevante cuando aporto a mi país, cuando doy un granito de arena en el proceso, sobre todo ahorita en la lucha feminista, cuando le tiendo la mano a otra persona. Ahí es cuando me siento relevante en cuanto a alguna depresión, algún estado emocional en el que se encuentre, cuando me pide ayuda económicamente. Es ahí en donde yo me siento relevante para poder ayudar a mi familia, a mis amigas, a mis amigos, a mi sociedad. Y me siento irreverente cuando, no sé, hay una persona que es hipócrita ante las circunstancias, ante las situaciones que vivimos, ante la falta de compromiso, ¿no? Creo que ahí es una parte también que he observado que tengo de, sí, tú no lo vas a hacer, pues yo tampoco podría hacerlo. Entonces, creo que ahí podría entrar ser irrelevante. Irreverente, perdón. No me gusta hablar como de corrientes porque creo que al final de cuentas eso también etiqueta y nos segrega en grupos. Quizá nos hace cuestionarnos unas a otras de las formas en las que se lleva el feminismo, y creo que el feminismo, uno de los principales puntos de sus ejes de acción es el ser y no cuestionar, ¿no? El no criticar, más que no cuestionar, no criticarnos. Entonces yo sí me siento representada por el movimiento feminista, o quizá más bien me siento representada por el feminismo que yo ejerzo. Quizá en los últimos años tuve en el último par de años tuve ciertas cuestiones, sobre todo por aquellas mujeres que se llaman radicales o las transincluyentes, pero es muy irresponsable dejar en las manos de las pocas como el liderazgo del feminismo, ¿no? Creo que más que sentirme representada por el movimiento feminista, yo soy una mujer feminista y es parte de mi construcción como individuo, ¿no? El ser feminista es como algo inalienable de mi forma de ser. Entonces, quizá con esta idea global del movimiento feminista, que también es muy complicado meternos a todos en una misma caja, porque yo no puedo hablar de las violencias que viven, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes, ¿no? O no puedo pensarlo desde una perspectiva descolonialista, ¿no? Porque yo soy una mujer blanca que vive en la Ciudad de México y al final de cuentas eso me dota de una serie de privilegios. No puedo hablar por lo mismo o de la misma manera o de las mismas violencias que sufren las mujeres en la sierra, las mujeres indígenas. No puedo hablar por las violencias que sufren las mujeres en pobreza, porque al final de cuentas no son mis experiencias. Entonces quererlo meter en una caja es complicado. Yo me siento representada por mi feminismo desde mi experiencia y puedo empatizar y entender las luchas de las otras mujeres, pero al final de cuentas no son las mías. Soy una mujer de clase media, que vive en la Ciudad de México, blanca, cisgénero, entonces mis violencias inevitablemente van a ser muy diferentes a las de otras mujeres, y además eso también me coloca en una posición de privilegio el hecho de también ser una mujer universitaria con acceso al internet, a servicios básicos. Entonces
es complejo pensar en un único, como un único movimiento o en un solo, o como pensar que el feminismo hacia secas nos incluye a todas, aunque yo me asumo como una feminista sin apellidos. Sí hay que pensar en que al final de cuentas mi feminismo no va a ser igual al que las de otras mujeres, porque tienen vivencias y vivencias muy diferentes. Incluso no puedo pensar que mi feminismo sea el válido o el único que las mujeres de la periferia. Absolutamente. A mí sí me representa el movimiento feminista existente en México. También respeto a las personas que no quieren ser representadas. Las corrientes tienen diferentes matices. Algunas de ellas son muy criticadas, pero muchas veces si no son esas formas, no somos escuchadas. A mí sí me representa. O sea, no me siento afín, digamos, a ninguna corriente en el sentido de que yo no soy muy política, pero sí me siento representada en el sentido de que, pues, se le dé cabida a los derechos de la mujer en su sexualidad, en el derecho al aborto, en el derecho a tener el parto que ella quiera, como ella quiera, en donde ella quiera y con quien ella quiera, o si también quiere tener una cesárea. Sí, desde luego, yo me considero feminista. Lo aprendí desde muy chica. Mi madre quedó viuda, fue de las primeras abogadas que hubo tituladas en la UNAM, tuvo que trabajar. Siempre nos dijo a mí y a mi hermana, ustedes estudien porque nunca saben lo que el destino pueda depararles. Y mi abuela coreaba, estudia, Rosario, que el saber no ocupa espacio. Entonces, en ese sentido, pues sí crecí en un ambiente de mujeres empoderadas y donde mi madre sacó adelante a 3 hijos profesionistas y donde la abuela, que también había participado en la lucha revolucionaria, porque mi abuelo fue militar y estuvieron en las tropas de Felipe Ángeles, pues obviamente también traía toda una tradición de lucha, de trabajo, de esfuerzo y demás. Por supuesto que sí, ¿no? El feminismo es una propuesta, como decía, cultural, política, de profundas transformaciones, y esa propuesta, digamos, esas convicciones, pues pueden ser defendidas por personas en cuerpos de hombres, en cuerpos de mujeres, en cuerpos, digamos, de todas las diversidades, ¿no? Para no hablar de solamente hombres y mujeres, las personas que se consideran no binarias, en fin. Entonces me parece que por supuesto los hombres pueden ser feministas y hay mujeres que no, hay mujeres que realmente preferirían ni siquiera tener esos cuerpos, ¿no? Y quieren ser de otra manera en sus concepciones. Así es que sí, puede haber hombres feministas y puede haber mujeres que no lo son y que no es de su interés impulsar una sociedad distinta en ese sentido. ¿Puede un hombre ser feminista? Pues creo que puede ser un aliado. Pueden educarse, pueden informarse, pueden cuestionarse respecto al movimiento, a los derechos y a las cosas que están sucediendo, pero no pueden nunca conocer lo que se vive por ser mujer en este país y en el mundo. Creo que una mujer puede ser machista, creo que cualquier persona puede ser machista, no importa si eres hombre, mujer, no binaria, trans o lo que sea, todos vivimos en el machismo porque crecimos en este sistema machista. Así nos educaron y así fuimos criados, entonces todas las personas podemos ser machistas. Somos machistas. Yo creo que hay muchísimas mujeres machistas. Yo sé que esto no nos representa a todas, pero sé que muchas de nosotras tuvimos en nuestras familias abuelas que nos enseñaban a ser machistas, abuelas que nos enseñaban que a los hombres había que atenderlos, que tenían unos privilegios por ser hombres. Al menos yo crecí en una familia completamente machista, donde la que mandaba era mi abuela, y sigue siendo la que manda, pero siempre en una posición machista. O sea que sí hay mujeres machistas, las conocemos muchos de cerca, y no solo eso, creo que si hay mujeres machistas, entonces también pueden haber hombres feministas.
Si bien también creo que, igual que pasa por ejemplo con nosotros los negros, hay personas que están en contra del racismo y no tienen que ser negras para sentirse indignados con acciones racistas. Creo que lo mismo pasa con los hombres, pueden sentirse indignados con la historia que vivimos las mujeres, pueden apoyar la lucha y obviamente nunca van a llegar a convertirse o a sentir lo que sentimos las mujeres, igual que una persona no negra que apoya la lucha, pues no tiene que ser negra para darse cuenta que hay cosas que han estado mal en la sociedad. Un hombre feminista no puede ser, de cierta manera, feminista, no puede apoyar la causa, ya que pues no entiende, no concibe el cuerpo de una mujer, no podría entender lo que nosotras vivimos día a día. Y una mujer machista, sí, lamentablemente sí, ya que en algunos aspectos sociales y generacionales que hemos vivido, sobre todo nuestras madres, nuestras abuelas, ejercieron machismo en algunos aspectos de su vida, hacia sus hijos, hacia sus familiares, amistades, en su círculo, ¿no? Pero no es culpa de ellas. Esto no quiere decir que es estar en contra de estas mujeres. Al contrario, creo que es ahí la lucha y debemos reivindicar y empezar a mostrar el camino de nosotras las mujeres, ser sororas y ser fraternas, que a lo mejor muchas mujeres no pudieron entender estos procesos en su momento, porque sus condiciones eran totalmente diferentes a las nuestras. La respuesta corta es no, un hombre no puede ser feminista y sí, la mujer sí puede ser machista. Y aunque suene contradictorio, hay que entender que son dos conceptos muy diferentes, porque el feminismo es un movimiento social, un movimiento ideológico, es un espacio de encuentro de mujeres para mujeres, en el sentido de que solo nosotras entendemos las violencias que nos atraviesan a nosotras. Un hombre puede ser empático y puede empatizar con la causa y quizá ser aliado, pero nunca va a entender la raíz de la problemática, en el sentido de que sí, la violencia nos atraviesa a los dos por igual, pero nos atraviesa de maneras muy diferentes, ¿no? Quizá a los hombres les preocupa salir de noche y que puedan asaltarlos y que quizá termine escalando en el asalto, en un homicidio, pero a nosotras nos preocupa más que nuestras pertenencias, nuestra integridad física. Siempre nuestra preocupación primigenia no es si me roban el celular, es si me violan. A nosotras salir de noche solas nos preocupa que nos secuestren, nos torturen sexualmente, acabamos en un lote baldío con los calzones en la boca. Entonces nos atraviesan de maneras muy diferentes y es necesario entender el feminismo como un espacio solo para nosotras, ¿no? Y por otro lado, el machismo es la forma en la que se manifiesta el patriarcado, que es un sistema de educación, de creencias, de relacionarnos, ¿no? Entonces las mujeres también pueden ser machistas en el sentido de que todos crecimos con esta educación machista, y el sentido del feminismo es ir deconstruyendo y atacando estas construcciones sociales, ¿no? El papel quizá del hombre dentro del combate a la violencia de género no es desde el feminismo, es desde sus propios espacios, ¿no? Esta parte que se habla de rompe el pacto patriarcal, ¿no? A los hombres les compete el dejar de rolar packs, de consumir esos packs, el dejar de encubrir a sus amigos violadores, acosadores, abusadores, les compete el no agredir, no violar, no acosar, ¿no? Quizá es algo que se entendería por lógica, pero muchas veces los hombres se ponen en esta posición de yo soy un hombre bueno porque no acoso. Bueno, es que eso debería ser lo normal, ¿no? El no acosar debería ser la norma, no la excepción, ¿no? Entonces, el papel del hombre es desde entre los mismos hombres romper estos pactos que a la vez vulneran, ¿no? No se trata de que nos vayan defendiendo por la vida, sino se trata que nos dejen de vulnerar. Entonces, el hombre tiene que también trabajar desde la masculinidad tóxica, que es entre ellos mismos lucha de poder, de ver quién es el más hombre, porque eso termina siendo demasiado machista, misógino y patriarcal, que esto termina construyendo violencias hacia nosotras. Yo opino que sí. Hay hombres que les gustaría apoyar el feminismo y hay mujeres que se sienten cómodas conservando el machismo.
El machismo es algo que se trae arraigado desde hace mucho tiempo. Hay gente que creció con él, su familia se realizó de esa manera. Pues sí, por ejemplo, un doctor ginecólogo puede ser, digamos, feminista en el sentido de que escucha la voz de la mujer en el trabajo de parto, que respeta el protagonismo de la mujer y su pareja en el nacimiento de su bebé, que suelta el control y que va a apoyarla para que tenga el nacimiento que ella quiere, digamos, en la medida que clínicamente hablando sea posible. Y pues una mujer puede ser machista cuando no en casa, por ejemplo, en el ámbito privado, pues otra vez promueve la educación de los hijos en donde no se favorece la igualdad de género, ¿no? Cuando a los hijos hombres no se les hace participar en los quehaceres domésticos, o cuando le damos más permiso a los hombres hijos para salir que a las mujeres, o cuando no fomentamos en nuestros mismos hijos o hijas, ¿no? Por ejemplo, una mamá que no le da la información a una hija para que pueda utilizar anticonceptivos, y que la siga metiendo en culpabilidades en cuanto al libre uso de su sexualidad, ¿no? Entonces sí, pues sí puede seguirse perpetuando un patrón patriarcal o machista en la casa por la misma mujer. Sí, desde luego, nosotros no hubiéramos podido de ninguna manera avanzar en las reformas que avanzamos, por ejemplo, con el tema de la paridad, si no hubiéramos contado con el apoyo de varios senadores, entre ellos el propio líder del Senado, Ricardo Monreal, y muchos otros senadores que nos brindaron el apoyo. Hubo oposición de otros senadores y también hubo oposición de algunas senadoras que andaban con el tema de que debía ser por méritos y no por sexo el tema del avance de las mujeres. Pues que no hay matriarcado en México, ni ha habido nunca. No hay ningún tipo de estudio, digamos, ni la antropología, ni nadie nos ha dicho que alguna vez en algún lugar del mundo las mujeres tuvieron el poder político. No tenemos poder político, ¿no? Y por lo tanto, digamos, ni ahora ni antes hemos podido decidir lo que sucede como grupo social, mujeres, lo que sucede en nuestros países y comunidades. Que no hay matriarcado, nunca lo ha habido, es un poco un mito. A veces estas discusiones, lo que sí hay es un patriarcado. Ellos tienen el poder, ellos están decidiendo. El matriarcado también tiene sus cosas machistas, porque aunque el dominio sea por mujeres, a veces, no digo que todos los matriarcados, pero muchas veces se replican cosas que aprendimos del machismo. Y entonces creo que más bien el feminismo no se trata de poner a las mujeres por encima de nadie, sino a ver a todos los demás con horizontalidad. O sea, como no hay jerarquías, no hay nadie más arriba ni nadie más abajo, bajo ninguna regla. Todos estamos en horizontal y esa es la manera en la que podemos colaborar, porque cada quien hace cosas diferentes y entonces si todos tenemos los mismos derechos, podemos pues hacer una vida más fácil, sin tener miedo de existir. Yo con esta pregunta tengo realmente... mi cabeza se vuelve muy grande, porque hablamos de estas sociedades donde hay matriarcados muy fuertes. En Colombia pues pasa también igual. De hecho, en la película Encanto nos muestran justamente esto de la mujer que manda y la mujer que es la que es la más fuerte. A la mujer latina le ha tocado ser una mujer muy fuerte, y en la sociedad pues en general creo que a las mujeres nos ha tocado ser muy fuertes. Sin embargo, también creo que muchas de estas mujeres ayudaron a perpetuar el machismo. Entonces nos encontramos en sociedades donde hay mucho matriarcado, pero estas mismas mujeres de generación en generación nos enseñaron que los hombres
tenían unos privilegios, que había que respetarlos, que había que atenderlos, que, o sea, nos llevaron por ese camino. Bueno, es que pensarlo, el matriarcado como el patriarcado, es ponerlo como en conceptos iguales, cuando en realidad no existe como tal el matriarcado. Se habla mucho de los matriarcados en México porque los hogares son conducidos por mujeres, pero más bien eso hay que hablar de paternidades ausentes, ¿no? De hogares que están llevados por mujeres y que les llaman matriarcados. Al final de cuentas son mujeres que tuvieron que asumir solas las responsabilidades que son compartidas, porque no hablamos de los padres ausentes antes de hablar de los matriarcados, ¿no? Son mujeres, más bien, antes de hablar de matriarcado, hablemos de mujeres que tuvieron que asumir solas una responsabilidad. Para mí es el discurso perfecto de los hombres para responsabilizar a las mujeres del machismo creado por el patriarcado en este país. Me parece que vivimos más bien en un patriarcado todavía y que tal vez se confunda que en el ámbito privado la mujer pues generalmente es la que toma más decisiones domésticas, ¿no? Y en la crianza de los hijos, en las actividades de los hijos, en todo lo que implica la cotidianidad, ¿no? Desde qué se va a comer, a dónde se va a ir o los planes familiares. Entonces me parece que más bien muchas veces las mujeres también nos vemos orilladas a tener esa participación como más activa, de encargarnos de los pequeños detalles de la cotidianidad, pero porque no hay una buena igualdad con nuestra pareja para que él también asuma esa participación en esos pequeños detalles. Entonces, no me parece que sea un privilegio que la mujer aparentemente sea la que toma decisiones adentro de la casa, sino que más bien se ha visto orillada a eso por la falta de participación activa de los hombres. En cuanto a un matriarcado como tal, sí se da en algunas comunidades indígenas, sobre todo en el Istmo de Oaxaca, pero no es común. Más bien lo que vivimos es un patriarcado. El matriarcado es un tema que se habla mucho, que si la mujer manda en la casa y todo, pero en realidad nuestra cultura es patriarcal. La parte de matriarcado no es una parte que represente, digamos, a la sociedad mexicana, aun y cuando, como les señalé, las cifras de mujeres jefas de familia, sean solteras, viudas, casadas o divorciadas, es cada vez más alto. Y esto se da en una situación donde pues hemos visto que la lucha por los derechos de las mujeres ha ido progresando y que hoy en día se ve de lo más natural que las mujeres trabajen y que se incorporen actividades productivas, cosa que antes no sucedía. ¿No? En muchas, una que podría relatar fue cuando empecé, no sé, a mis 22, 23 años, que fui sindicalista. Yo estuve en el sindicato de Dina Renault, Dina la fábrica de camiones y Renault la de autos, y en algún momento estalló una huelga muy importante y yo fui parte de este comité de huelga, representaba a los trabajadores de mi área de trabajo. Entonces éramos 89 hombres y yo, y pues digamos, quien eran más de 15,000 obreros más o menos. Yo, ¿no? En las asambleas, cuando estábamos en esa huelga, pues tenía que tomar la palabra para decir mis puntos de vista sobre lo que teníamos que hacer. Y bueno, era pues claro, una situación muy, muy complicada, difícil. Yo lo que decidí mejor es formar una brigada e irme a buscar solidaridad a los sindicatos, ¿no? Porque si me quedo aquí, ¿no? me van a ahogar, me van a acosar, ¿no? Ya empezaba un poco, yo estaba muy joven. Entonces dije, mejor me voy. Formé una brigada, les dije, vénganse conmigo y vamos a pedir solidaridad a los otros sindicatos y no estar aquí en la fábrica, en la huelga, porque sí veía que la situación iba a ser muy difícil. Y yo cuento que en realidad fue tan difícil que hasta se me fue la menstruación por 6 meses, ¿no? Como que más me volví hombre para poder aguantar esa presión de esa
de estar en esa dirección con otros 89 compañeros. Pues yo me he visto como señor para que no me violen. No, es cierto. No, me he visto así porque sí me gusta. Pero pues me he sentido en desventaja cuando dicen que las mujeres no dan risa. Hay veces que gente que quiere contratar un show de stand-up le mandan opciones donde está mi nombre y prefieren no elegirme, aunque nunca hayan visto mi show, aunque no me conozcan, prefieren no elegirme porque tienen esta idea de que las mujeres no dan risa. Esa es pues algo que también se está luchando por eso, por combatir. Entonces yo trato de dar mucha risa en mi show. Vayan a verme, por cierto. Y otra fue una vez que me golpearon afuera de un bar porque pensaron que era hombre. En este caso me sentí en desventaja porque yo no, o sea, sentí impotencia de no poderle hacer saber al hombre que me estaba golpeando que soy mujer. Obviamente sí le grité, eres un imbécil, soy mujer y tal, pero pues no me creyó, me siguió golpeando. Entonces, pues creo que esa violencia ni siquiera debió existir. Esa violencia tóxica de agarrarse a golpes es muy machista. Y pues por eso me sentí en desventaja. O sea, yo no me puedo vestir como yo quiera porque de pronto me van a golpear porque piensan que soy hombre. Es muy triste que cuando las mujeres tomamos muchas veces la decisión de ser madres, nos enfrentamos o nos encontramos en situaciones donde vemos las desventajas de ser mujer. Y quiera o no la pareja de uno ser machista, y quiera o no la sociedad llevarnos a esto, uno siente como mamá, por ejemplo, toda esa carga de responsabilidades que tenemos las mujeres. Ahorita en la pandemia, por ejemplo, creo que se sintió muy fuerte esta desventaja de ser mujer, porque los niños estaban en casa, había que cuidar a los niños y así la pareja de uno quisiera ayudar, pues estaba obviamente atendiendo también sus responsabilidades. Y en este caso, al menos en la familia mía, lo que pasó fue que yo tuve que renunciar a hacer algunas cosas para permitir que el bien de todos estuviera o primara, pero me hizo a mí como mujer renunciar a proyectos, renunciar a sueños, bajarle el motor a mi emprendimiento, parar algunas cosas para que hijos y pareja pues a la final pudieran como salir adelante en sus proyectos personales. Ahora, esta también fue algo que convinimos con mi pareja, pues él tenía digamos como el cargo con mayores ingresos en casa. Quisiera pensar que en otras familias probablemente pues pasaron casos contrarios, pero a mí específicamente en la pandemia me hizo sentir en desventaja por ser mujer. Pues me siento en desventaja desde el hecho de, por ejemplo, algo muy absurdo, ¿no? De querer ir a una fiesta y que no haya alguna persona de confianza que me pueda regresar en la madrugada, porque es un factor de riesgo salir, tomar y luego tomar un Uber, ¿no? El sentir que me han robado esa tranquilidad de algo tan absurdo como ir a una fiesta y decir, no quiero regresarme solo en Uber porque es peligroso, ¿no? En cosas como tan simples, por ejemplo, en el ámbito laboral, alguna vez un exnovio y yo que tenemos la misma formación, solo que yo tenía mucho más experiencia porque hice práctica, servicio y demás, y él no. Aplicamos para la misma vacante y a él sí le hablaron y a mí no, solo porque yo era mujer y estaba en una relación estable en la que vivía con él y que tal vez me iba a embarazar, y eso implicaba muchas cosas para la vacante, pero él, si yo me embarazaba, tenía que ser el proveedor, ¿no? Regresando un poco como esta parte de la brecha laboral. Y no sé, dentro también del espacio familiar siempre estuvo esta parte de no, tú no puedes hacer estas cosas porque eres mujer, no, o sea, es que tus primos sí pueden salir de noche aunque tengan la misma edad que tú porque ellos son hombres, pero tú eres mujer, a ti tienen que darte un trato diferencial que me pone en desventaja, ¿no? Incluso también dentro del mundo del fotoperiodismo, al final de cuentas, también en alguna chamba me dicen, no, es que no te podemos meter ya al área de foto porque no pueden cubrir guardias las mujeres porque tienen que llegar con su familia. Hubo un acontecimiento en la escuela secundaria a la que asistí.
Fue una mala acción de muy mal gusto de un compañero que se hacía pasar por mi amigo hacia mí, en la que hubo un tocamiento indebido. Yo me sentí en desventaja cuando quise meter a mis hijos a una guardería pública porque no estaba dada de alta en el IMSS o en el ISSSTE y no tenía, por lo tanto, derecho de meterlos. Yo era ama de casa, lo cual me parece que es bastante trabajo. Es un trabajo que es poco reconocido y además estaba iniciando mi proyecto como dula y educadora perinatal y necesitaba tiempo también para desarrollarlo. Entonces, ese derecho es solamente para madres trabajadoras, entre comillas, y debería de ser también un derecho para padres trabajadores, para que su esposa pues pueda disponer de ese servicio. Cuando traté de cambiar al PRI del DF y hacer una serie de movimientos y terminé siendo golpeada por Cuauhtémoc Gutiérrez y sus secuaces y me mandaron 8 días al hospital. Después de eso dejé el PRI porque no hubo interés en el partido por la justicia y decidieron, como estaban en campaña, mejor llevar las cosas sin mucho ruido. Alcé la voz, hice mi denuncia entre MP, estuve en la Procuraduría, en fin, han sido años de estar atrás del asunto y actualmente ya Cuauhtémoc Gutiérrez está en prisión, no por mi tema, aunque fui parte del expediente, sino básicamente por la trata de personas. Sin embargo, sus gentes siguen a cargo del partido en el Distrito Federal, por lo cual, obviamente, yo pues ahí no me paro. Y en el sentido de la candidatura del Distrito Federal por Nueva Alianza, la tomé esa decisión precisamente para evitar las amenazas que me hacían Cristian Vargas y la gente de Cuauhtémoc para que retirara yo la denuncia, cosa que me negué a hacer y empezaron a molestarme a mí y a mi hijo. Y eso ya me pareció inaceptable, entonces con la candidatura tuve una muy buena protección, pues porque el caso salió al público, las cosas se airaron y básicamente me dejaron de molestar.